noches, ¿cómo están? Vamos a ver el día de hoy vascularización y meninges del encéfalo. Recuerden que pues en la clase ya habíamos visto como la parte número uno. Sin embargo, pues ahorita revisando la ruta la cambiaron un poco a diferencia del año pasado. Entonces ahorita vamos a abarcar los temas que en años anteriores pues eran un poco más adelante. Sin embargo, los tres temas que vamos a ver el día de hoy son muy importantes, son los que fijo van a preguntar. Entonces, lo vamos a tratar de hacer una clase rápida, se encuentra una clase como complementaria, sin embargo, yendo al punto, les trate de poner la información así como súper detallada, pero al mismo tiempo así básica para que ustedes entonces se lo memoricen como tal. Y pues entonces vamos a comenzar de una vez, ¿ok? Ya saben que cualquier duda me pueden escribir y con gusto entonces lo resolvemos. ¿Va? Entonces primero, lo hice en orden para que todo tenga sentido. Son tres temas importantes que vamos a abarcar ahorita. Como les digo, son como joyas o perlas así clínicas que ustedes tienen que saber. ¿Va? No es que yo les voy a recitar ahorita todo el libro porque eso pues ustedes ya tendrán el tiempo como les convenga para leer el libro como tal. Ahorita es entenderlo y localizar las cosas como tal. Entonces, un ligero repaso de las meninges craneales. Ya lo habíamos visto en la clase anterior, sin embargo, planeo dar esta clase a gente que no está en el curso, ¿verdad? Como clase extra. Entonces, un breve repaso, pues ya habíamos hablado de la dura madre, del aracnoides y de la pía madre, ¿ok? Entonces, básicamente es el orden desde lo más exterior hacia lo más profundo que nosotros tenemos en el cráneo como tal. Sin embargo, pues entonces repasémoslo rapidito, ¿verdad? Tenemos entonces la calvaria como tal que va a tener entonces a la piel cabelluda, va a estar ricamente vascularizada, tenemos ahí los folículos pilosos, lo que ustedes quieran. Sin embargo, lo que nos interesa es hacer los cortes para ver las capas en las cuales vamos a tener que incidir. Aquí tenemos la piel, el tejido subcutáneo y luego entonces acá, ya cuando llegamos al cráneo como tal, recordemos que entonces teníamos, por ejemplo, aquí se mira una sutura, pero lo que nos interesa es este esponjoso que se mira acá, que entonces sería la diploe. Luego teníamos una lámina, ¿verdad? Teníamos dos láminas acá, entonces una externa y una interna, que son las láminas de hueso compacto, ¿verdad? Pero como es un hueso plano, pues entonces se manifiesta de esta manera. Pero entonces, ahora lo que vamos a ver de nuevo, porque se lo vieron en el módulo pasado, ahora lo que vamos a ver de nuevo son las meninges como tal. Acá tenemos entonces la dura madre, que son estas de acá. Luego tenemos la aracnoides, que tiene entonces sus trabéculas acá. Y luego tenemos entonces la pía madre. Ahora, como les menciono, breve repaso para que nos pues, situemos en la situación. ¿Va? Entonces, la dura madre van a ser dos, recuerden, ¿verdad? Teníamos una cara perióstica, entonces recuerden el hueso que estábamos viendo acá, pues aquí se mira cabal que son dos como tal. Viene aquí una más superior que está pegada al hueso, ¿verdad? Entonces va a venir aquí y esa se va a mantener pegada al hueso. Entonces va a seguir de esa manera. Mientras que entonces la otra cara, que entonces era la cara meningia, pues esa no se va a mantener. Normalmente van a estar ambas pegadas. Sin embargo, de la nada vienen pegadas, pegadas y de la nada se separan, ¿verdad? Se separan y entonces esta pues se mete un poquito más, genera entonces estos pliegues que vamos a ver el día de hoy. Y entonces el espacio entre una y otra es lo que también vamos a ver el día de hoy, que entonces sería este espacio de acá. Este espacio de acá, entonces, van a ser senos venosos. Lo que miramos acá, pues va a ser básicamente sangre venosa, la cual va a ser muy importante, porque entonces, primero tenemos que entender de que entonces este espacio como tal va a ser como que si fuera una vena. Sin embargo, ahorita vamos a ver también que tiene características distintas de una vena. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero pues entonces va a ser sangre venosa, la cual va a estar contenida entre las dos capas de la dura madre como tal. Inmediatamente más profundo tendríamos entonces al aracnoides. La aracnoides, entonces, si se dan cuenta, su característica primero es que va a ser avascular, pero que también va a tener este espacio, ¿verdad? Porque recordemos entonces que vamos a tener dos espacios patológicos como tal, que van a ser conforme a la dura madre. Tenemos aquí cráneo, dura madre, entonces entre cráneo y dura madre va a estar el epidural. ¿Por qué? Porque está por encima, epi significa por encima de la dura madre como tal. Entonces va a ser el espacio epidural, patológico, porque normalmente no lo tenemos. Sin embargo, aquí se puede acumular sangre y entonces se genera el espacio. Y luego tenemos acá abajo un espacio que sería entre la dura madre y la aracnoides, que sería entonces el espacio subdural, también patológico. Ustedes lo van a ver, por ejemplo, cuando un motorista va y se cae de la moto y entonces llega con un impacto de la cabeza, le hacen una tomografía y entonces miran sangre. Y ustedes tienen que ver entonces de que la sangre se comienza a acumular acá en estos espacios que normalmente no vamos a tener. Sin embargo, como son espacios virtuales, pues la sangre y la acumulación de la misma pues va a comenzar a generar un espacio real, un espacio que nosotros vamos a poder ver, y entonces va a comenzar a desplazar toda esa materia gris y usted, por lo mismo es
patológicamente relevante y clínicamente pues relevante también. Luego tenemos otro espacio que ese sí es fisiológico, ese sí lo vamos a tener y es el que estamos viendo el día de hoy, que entonces sería el espacio subdural, es decir, por debajo, el subaracnoideo, que va a ser entonces el espacio por debajo del aracnoides como tal. Y entonces, este espacio subaracnoideo lo que va a tener son estas trabéculas que miramos acá, que básicamente entonces, porque es como aracnoideo, por lo mismo que es como si fuera una telaraña, ¿verdad? Ustedes recuerden solo así. Entonces va a tener como esas trabéculas en las cuales pues aquí tenemos una membrana, aquí tenemos otra, y entonces tenemos un espacio aquí rondando. Aquí lo miramos, de que es literalmente todo este espacio que miramos acá en azul, ¿verdad? Entonces, todo este espacio que miramos acá, lo importante que nosotros miramos también es que tiene vasos. Mira, aquí hay una vena, aquí hay una arteria, aquí hay otra vena, aquí hay otra vena, vena y arteria. Ese tipo de cosas son importantes porque luego vamos a ver también vascularización del encéfalo como tal y es importante ubicar de dónde estamos hablando, ¿verdad? Entonces en el espacio subaracnoideo va a encontrarse eso y también otra cosa muy importante, el líquido cefalorraquídeo, cual en la clase anterior vimos que tiene cisternas, tenemos entonces dos ventrículos laterales, luego entonces que se comunican con un tercer ventrículo y luego con un cuarto para luego estar fluyendo por este espacio subaracnoideo, ¿va? Entonces, otra cosa importante, la producción de este mismo líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Porque entonces se va a producir en los plexos coroideos de los ventrículos. Apréndanselo de memoria, fijo, lo van a preguntar. Ya, probablemente no en anatomía, pero en fisiología se lo van a preguntar fijo. Y dónde se absorben, esas y tal vez más de anatomía, va a ser entonces en las granulaciones que van a protruir hacia estos senos venosos durales, ¿verdad? Entonces aquí estos van a tener granulaciones que van a protruir más o menos así, para que entonces el líquido cefalorraquídeo pueda salir de este lado a regresar básicamente de manera sanguínea, ¿verdad? Va a acompañar a la sangre venosa hacia el corazón, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo las imágenes y miramos también otra cosa importante y son las invaginaciones o pliegues que genera la dura madre, que también lo vamos a ver el día de hoy, al momento de ser dos capas. Entonces, por ejemplo, aquí nos mencionan esta, que la verdad es que es un dibujo muy sencillo, pero que entonces miramos acá que se mete, ¿verdad? Y sigue. Luego miramos esto acá, que es un dibujo más detallado, y entonces miramos que la dura madre con sus dos capas, esta es la capa externa, miren aquí lo están doblando como si fueran unas hojas de papel, esta es la capa entonces perióstica, esta es la capa meningia, viene y luego se separan, cuando se separan entonces la capa meningia, se dan cuenta, sigue este trayecto, ¿verdad? Entonces, esto va a generar ciertos pliegues relevantes anatómicamente, lo vamos a ver el día de hoy, y también entonces tenemos acá, por ejemplo, el seno venoso dural que tenemos aquí, entonces el superior, y aquí tenemos el inferior, que tal vez ahorita lo acabo de tapar, pero pues aquí se mira, los cuales van a ser entonces importantes, como les menciono, actúan como venas, pero tienen características muy distintas a las venas. Aquí miramos las granulaciones que estábamos viendo, miren el espacio entonces subaracnoideo que sigue por acá, y aquí hay una granulación, aquí hay otra granulación. Son estas cositas las cuales van a drenar entonces el líquido cefalorraquídeo, el que a primera instancia se generó en los ventrículos, ya cuando llega acá, pues se regresa entonces a la sangre venosa por medio de estos senos venosos que nos mencionan acá. Entonces, aquí miramos también dura madre, aracnoides y la que nos faltaba, porque aquí está el espacio entonces subaracnoideo, ¿verdad? Fisiológico, todo lo tenemos. Vasos a través de este mismo espacio, también importante. Y luego tenemos la pía madre, ¿verdad? Entonces, la pía madre habíamos mencionado que acompañaba al encéfalo como tal. A diferencia de todas las demás, el encéfalo literalmente aquí tiene un pliegue y ahí va la pía madre. Aquí tiene otro pliegue y así. Entonces, por ejemplo, aquí miran de que la dura madre sigue, la aracnoides, pues entonces también tiene su espacio, pero pues siguió. Sin embargo, la pía madre es esta delgadita que se mira inmediatamente pegada a la masa encefálica, pues que entonces literalmente la va siguiendo por todos lados. Esta es la que entonces la llamamos pía madre, muy vascularizada, importante, ¿verdad? Mientras que la aracnoides pues es avascular. Va. Ahora que ya nos ubicamos, miremos entonces los pliegues que estábamos hablando. Si ustedes están decididos a aprenderse los pliegues, fijo lo van a preguntar, o sea, fijo se lo tienen que aprender. Miramos entonces que la dura madre tenía estos pliegues que se forman acá, ¿verdad? Va. Si lo miramos desde una vista, porque este es un corte coronal, ¿verdad? Entonces lo estamos viendo desde una vista un poquito oblicua, sin embargo, pues el corte es coronal. Ahora miramos un corte sagital en una vista lateral, la cual entonces estamos viendo acá, que los pliegues son los que si ustedes miran aquí en gris, ¿verdad? Obviamente enfóquense solo en la calvaria, la bóveda craneal que estamos viendo acá, ¿verdad?
Entonces, esto, todo lo demás, ignórenlo, ¿va? Porque no estamos viendo eso como tal. Sin embargo, miren esto de acá, lo cual entonces tenemos esto gris, miren todo esto. Esto es dura madre. Lo que pasó fue que entonces venía acá y entonces se metió y regresó. Entonces, si lo miramos acá, tiene sentido, ¿verdad? Porque entonces, miramos acá el recorrido. Miramos acá el recorrido, que es todo lo grisito, y entonces venía acá y se mete, da una vuelta y sube, ¿verdad? Entonces deja este espacio donde puede pasar sangre, deja este espacio porque la perióstica venía por aquí arriba, dejó este espacio libre para que pase sangre. Y entonces, como es una corte coronal, pues lo miramos de esa manera, pero cuando lo miramos de manera sagital, miramos que no solo es una parte, sino que es todo, ¿verdad? Entonces, estos cortes tienen nombre, estos pliegues, perdón, tienen nombre, ¿verdad? Entonces, este va a tener nombre, la tienda del cerebelo va a tener nombre, tenemos una silla turca por acá que va a tener un techo y va a tener nombre, ahorita lo vamos a ver entonces, ¿verdad? Ustedes donde se tienen que ubicar es en los cortes del cuerpo como tal y los planos anatómicos, es decir, ver entonces que aquí es un corte en un plano coronal, ¿verdad? Mientras que este es sagital. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, los pliegues siguen a los planos, ¿verdad? Entonces miramos acá y se dan cuenta sigue un plano sagital. Por eso es que lo miramos desde este corte, ¿verdad? Sin embargo, hay otros que van a seguir entonces un plano un poco más coronal, otros un plano un poco más transversal. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Si nosotros lo miramos entonces desde una vista superior, lo vamos a ver así. ¿Por qué es importante? Porque recuerden este que estábamos viendo acá de manera sagital, que recorre toda la parte como que si estuviera dividiéndolo en una línea media, pues ahora esto solo se va a ver de esta manera. Miren, es el mismo que estábamos viendo. Y entonces, el que antes se miraba solo una línea, ahora es el principal en este caso de acá, porque entonces miren, es todo este, ¿verdad? Y de este lado, pues va a pasar lo mismo, simplemente que lo cortaron para que pues ustedes entiendan. Pero entonces, esto va a ser como un techo, ¿se dan cuenta? Porque estamos viendo un corte transversal en una vista superior, ¿verdad? Entonces, para ubicarnos, pues aquí va a estar el piso de la bóveda como tal, y entonces miramos acá, por ejemplo, el ojo, que entonces venía aquí con el nervio óptico, aquí va a resultar el quiasma óptico, ¿verdad? Y entonces detrás del quiasma tenemos aquí a la glándula hipófisis. La hipófisis, que recuerden que está en una silla turca, va a ser muy importante esta vez, entonces solo para que ustedes ahorita se vayan ubicando. Miramos acá esto y es literalmente pues un dibujo ya un poco más gráfico. Miramos el que estábamos viendo en un corte sagital, ¿verdad? Que entonces lo que va a estar en un corte sagital, ustedes apréndanselo como que va a ser os, ¿verdad? Porque tenemos más de una os. Entonces aquí tenemos una os del cerebro, pero también vamos a tener, por ejemplo, una os del cerebelo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, sin embargo, es como que si fuera la misma. Esta va en un plano sagital, esta también va en un plano sagital, pero luego tenemos otras, por ejemplo, que van en un plano transverso, ¿verdad? Entonces, miren acá, tienda del cerebelo. ¿Por qué? Porque literal, imagínense que este es el cerebelo, ¿va? Pues entonces, imagínense una tienda de campaña en esta forma como triangular, ¿verdad? Pues literalmente es así. Si nosotros lo miramos en esta imagen como tal, lo vamos a poder apreciar un poco, pero pues obviamente está cortado. Pero miren cómo viene aquí y literalmente vendría acá esto y esto que es lo que está cortado, pero aquí se compondría, se podría decir. Y entonces literalmente forma un techito, pues por lo mismo es la tienda del cerebelo como tal, va a estar cubriéndolo. Y aquí está cortado, ¿verdad? Es cortado para que ustedes miren, porque entonces este que ustedes están viendo acá está cortado. Sin embargo, para que ustedes miren la hoz del cerebelo que va en un plano sagital. Sin embargo, la tienda del cerebelo, porque aquí va a estar entonces, va a hacer toda esta. Miren, que va a estar acá, simplemente está cortada para que miren lo de abajo, pero entonces va a ser básicamente esta, cubriendo el cerebelo de manera como que literalmente fuera una tienda, ¿verdad? Y entonces del otro lado vamos a ver lo mismo. Miren, aquí no está cortado, simplemente no se mira completo, pero vamos a ver esto. Y abajo de esto va a estar el cerebelo. Arriba de esto, pues va a estar entonces el lóbulo occipital del cerebro como tal, ¿verdad? Entonces aquí va a estar descansando. Si se dan cuenta, son como niveles, son como pisos, ¿verdad? Entonces, este va a ser un corte transversal, como les menciono acá. Aquí lo miramos transversalmente, ¿verdad? Mientras que aquí lo miramos igual, una manera, una vista superior, pero miramos esta línea que yo les había mencionado porque está de manera sagital. Entonces habíamos dicho que lo sagital se llamaba os. Entonces esta va a ser lo que vimos acá, va a ser el os del cerebro. Va entonces discurrir en un plano medio, ¿verdad? Y entonces va a dividir el cerebro de manera sagital en derecha e izquierda. Lo miramos acá. Si se dan cuenta, esto ya no está cortado. Esto literalmente es así. ¿Por qué? Porque el cerebro te tiene que comunicar, ¿va? Entonces, esto ya no está cortado. Eso sí es así como tal.
Va. Entonces ahora miremoslo uno por uno. Solo eso era como para que se ubiquen. Entonces ahora miremos el os del cerebro. Es literalmente lo que yo les acabo de decir. También lo pueden encontrar con este nombre. La localización entonces va a ser en la fisura longitudinal del cerebro, que básicamente es la línea media que nosotros miramos acá, ¿verdad? Esta línea media que discurre en el plano sagital es esto de acá, ¿verdad? Entonces esta que yo les estoy dibujando acá va a ser la os del cerebro. Va a separar entonces en derecho e izquierda los hemisferios cerebrales. Y las inserciones también se las pueden preguntar, pero se dan cuenta, si ustedes pusieron atención en cráneo, en lo óseo como tal, pues no se van a perder, porque entonces las inserciones anteriormente, la crista gálica, que habíamos mencionado, que entonces va a estar anterior al hueso etmoides, ¿verdad? Y entonces también tenemos la cresta frontal, ¿verdad? Perdón, va a estar superior al hueso etmoides y luego anteriormente tenemos a la cresta frontal. Entonces lo miramos acá. Entonces miren, aquí está la lámina cribosa del etmoides, ¿verdad? Aquí entonces entre medio, entre parte derecha y parte izquierda, vamos a tener la crista galea acá. Y entonces luego acá tenemos a la cresta frontal del hueso frontal como tal, ¿verdad? Entonces esta cresta se va a comunicar con la cresta galea y entonces este va a ser el espacio de inserción de manera para la hoz del cerebro, que lo miramos acá, básicamente. Tiene sentido porque entonces aquí va a estar la cresta frontal, aquí va a estar la crista galea y entonces aquí es donde se va a insertar, ¿verdad? De manera anterior. Luego de manera posterior se va a insertar en la tienda del cerebelo. Por lo mismo es que entonces es importante entenderlo y de manera ósea, porque pues la tienda del cerebelo no es un hueso, ¿verdad? De manera ósea se va a insertar en la protuberancia occipital interna, que va a ser básicamente, se recuerdan esta protuberancia que aquí viene el hueso occipital, luego genera como este punto, como esta elevación, en la cual esto lo va a utilizar porque este es el que estamos viendo ahorita, esta es la hoz del cerebro. Se va a insertar entonces en la tienda del cerebelo, que es esta aquí abajito, y luego entonces de manera ósea aquí, ¿verdad? Que va a ser entonces la protuberancia occipital interna. Aquí lo miramos de igual manera, y entonces aquí miramos un poquito, que es esta línea nada más, de la hoz del cerebro como tal. Dividiendo entonces, si nosotros lo pusiéramos ahorita aquí, sería esto, ¿verdad? Entonces lo va a dividir en derecha e izquierda, ¿va? No hay pierde. Luego tenemos la tienda del cerebelo, ¿verdad? Entonces a esta sí va a ser de manera horizontal, de manera transversa. Lo vamos a ver entonces lo que yo les menciono. Aquí miren, esta parte de acá, pues literalmente va a ser una tiendita, ¿verdad? Esto que yo les estoy dibujando nada más. Entonces, esto, abajo de esto va a estar el cerebelo. Sin embargo, se recuerdan que el cerebelo es como que si fuera un mini cerebrito, ¿verdad? Tenemos un vermis, luego entonces los lóbulos acá. Pues entonces, como teníamos dos lóbulos, vamos a tener una parte que los divide un poco así y otra que los recubre de esta manera, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, entonces, va a ser un tabique horizontal que literalmente va a tener forma de carpa, ¿verdad? Su localización va a ser obviamente en la fosa craneal posterior y su función como tal va a ser separar los lóbulos occipitales desde de arriba y el cerebelo de manera inferior, ¿verdad? Entonces literalmente la tienda va a tener abajo el cerebelo, arriba el lóbulo occipital del cerebro, ¿verdad? Vamos a ver que es básicamente esta, miren. Entonces, esto va a ser la tienda del cerebelo, simplemente es importante ver ambas imágenes, ¿por qué? Por el hecho en donde aquí se mira como que fuera una hoja plana, ¿verdad? Y no es una hoja plana. Entonces, aquí se mira de esta manera, sin embargo, si yo lo estuviera viendo de frente, se miraría así, como literalmente como una tienda de campaña. Y por lo mismo, aquí se mira igual así, con esta como curvatura, ¿verdad? Como que es una tiendita, es importante. Entonces, el borde libre, pues va a ser literalmente el que estamos viendo acá, no se está uniendo con ningún hueso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a tener un borde libre? Porque entonces obviamente aquí van a pasar estructuras del encéfalo, específicamente aquí nos menciona el mesencéfalo, ¿verdad? Entonces imagínense acá como si tuviera que ser un puente, o perdón, un túnel, donde va a pasar algo, pues aquí imagínense va a pasar un tren, ¿va? Pues entonces tiene que dejar el espacio como tal, aquí va a tener, también tener su borde libre, ¿va? Seguimos ahora con la hoz del cerebelo. Recuérdense que hoz entonces era literal algo que se separaba en el plano sagital de manera derecha e izquierda. Entonces, si habíamos mencionado que había un hoz del cerebro, pues ahora miramos un hoz del cerebelo como tal. ¿Va? Entonces, primero esta y luego miramos la otra. Entonces, la hoz del cerebelo va a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto de que el cerebro, cuando estábamos hablando de la hoz del cerebro, tenía entonces una parte y luego este borde libre, ¿verdad? En la hoz del cerebro, para que se comuniquen las cosas, pues lo mismo acá. Si se dan cuenta, habíamos dicho que esto estaba cortado para que miráramos la parte inferior, pues entonces ahora que miramos y nos centramos en la parte inferior, que es donde está el cerebelo como tal, pues miramos que también hay una hoz.
literalmente como la de arriba, pero más chiquita, porque literalmente el cerebelo parece un cerebro, pero más chiquito, ¿va? Entonces tiene lo mismo, ¿verdad? Simplemente que el cerebelo tiene una tienda del cerebelo. Entonces esto va a dividirlo en derecha y aquí atrásito que no se mira, pero va a ser izquierda, ¿verdad? Entonces lo miramos como que si quitáramos esto y también tuviéramos una cosita aquí de manera sagital. Obviamente esto no está por delante, simplemente es de manera occipital, porque pues solo ahí está el cerebelo como tal, ¿verdad? Aquí se mira y aquí se mira la hoz del cerebelo más o menos, aquí. Entonces va a dividirlo en derecha e izquierda, ¿va? Entonces va a ser pequeño, ¿va? Sin embargo, luego tenemos el diafragma de la silla. Este tal vez es el que más causa duda si no le han puesto atención a la silla turca anteriormente. Entonces, recordemos la silla turca. Recordemos el hueso esfenoides en el cual su cuerpo tenía en su conformación tenía la silla turca, ¿verdad? Entonces, este va a ser el esfenoides. Aquí tenemos entonces el seno del esfenoides. Aquí tenemos la parte, el dorso de la silla. Y luego este que ya era parte del hueso occipital para que diera el clivus, para que diera entonces forma al foramen magnum donde va a pasar la médula como tal. Va. Entonces, volvamos al esfenoides como tal. Teníamos esto que era parte de su cuerpo que luego daba este espacio, ¿verdad? Y entonces anteriormente tenía los apófisis clinoides, ¿verdad? Y entonces posteriormente también y tenía el dorso de la silla, ¿va? ¿Para qué servía esta silla? Porque literalmente quien se sentaba era la glándula hipófisis, ¿ok? Muy importante que ustedes se ubiquen en este punto. Entonces, aquí lo miramos desde una vista sagital, ahora miremoslo desde una vista superior, ¿verdad? O sea, aquí es una vista lateral en un corte sagital, es una vista superior en un corte transversal. Entonces aquí miramos que lo único que se mira de la hipófisis es esto, su tallito, ¿verdad? Porque entonces la hipófisis literal como si fuera una cebolla, ¿verdad? Así. Entonces, pues como que lo cortáramos así, de manera transversal, y lo viéramos desde arriba, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo con nuestros dos ojos para aquí, arriba. Entonces lo miramos acá. Si le cortamos de esta manera, solo vamos a ver el tallo, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que abajo, pues está, o sea, este es el tallo que da lugar a la hipófisis. Entonces, miren de que tiene un círculo aquí como rodeándolo, ¿verdad? Entonces, ese círculo es parte del diafragma de la silla. Entonces, va a ser una lámina circular suspendida sobre la silla turca, es decir, literalmente, yo estoy viendo aquí la silla turca, que es parte de la conformación del esfenoides, como que si yo le pusiera algo aquí, literal, cubriéndola. ¿Va? De manera que literal, si yo lo corto, o esta imagen es literalmente lo que yo les acabo de decir, la glándula, y aquí les pongo una membrana acá, ¿verdad? Entonces va a cubrir la hipófisis y tiene un orificio central para el paso entonces del tallo hipofisiario que se llama infundíbulo, ¿verdad? Entonces literal, apréndanse esto como tal y entonces que es la función de la misma, solo cubrir la glándula hipófisis, ¿verdad? Ahora, aquí lo miramos con imágenes reales, se podría decir. Se los puse acá para que más o menos se ubiquen. Miren entonces acá cómo se mira la tienda del cerebelo, la cual entonces está como que de manera triangular. Luego tenemos entonces la hoz del cerebro, que entonces va a ser todo esto de acá, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, perdón, aquí está la tienda del cerebelo, esta es la hoz que se mira desde esta manera. Aquí tenemos la hoz, que entonces va a ser este triangulito, ¿verdad? No pretendo realmente que lo entiendan con esta imagen de verdad, solo es para que miren que de manera real también se mira, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a tener un lóbulo del cerebelo, aquí vamos a tener otro lóbulo del cerebelo. Aquí atrás va a estar un lóbulo del cerebelo y aquí va a estar otro lóbulo del cerebro como tal, perdón. Y entonces, vamos a ver acá, si se mira. Aquí tenemos el quiasma óptico, miren cómo pasa acá. Entonces detrás del quiasma vamos a tener entonces a la silla turca. Y entonces aquí va a estar cubriendo el diafragma de la silla, ¿verdad? Lo miramos entonces acá en una imagen de igual manera verdadera. Y ahorita nos dan como que un spoiler de las cosas por lo mismo de los senos, ¿verdad? Tenemos un seno superior, un seno inferior, ahorita los vamos a ver. Pero entonces es importante que aprendan esto porque a partir de esto se aprenden entonces los senos venosos durales, ¿verdad? Por dónde pasa la sangre. Entonces, viendo esto, los senos venosos durales van a ser espacios revestidos de endotelio entre las capas de la dura madre. ¿Por qué endotelio? Porque al final van a actuar como vasos, aunque van a ver que son distintos. ¿Por qué? Porque entonces primero las paredes van a ser rígidas. Entonces, ¿por qué o para qué? Para que no colapsen, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, una vena o una arteria que constantemente entonces van a estar teniendo cierto tono para que entonces no colapsen, ¿verdad? Mientras que estas es como que si yo les hiciera un túnel así de cemento, ¿va?
No se va a colapsar porque el túnel es duro. Mientras que el otro es como si fuera un globo, ¿verdad? Los vasos son como si fuera un globo. Si no tiene líquido, pues se va a colapsar. Este no, estos son rígidos. Lo más importante probablemente es que no van a tener válvulas, ¿verdad? Entonces, recuérdense que las venas, para los que no han estado en mis clases anteriormente, que las venas entonces van a ser tubos, ¿verdad? Las cuales van a tener que pelear contra la gravedad. Entonces, como van a tener que pelear contra la gravedad, lo que hacen, conforme más abajo estén, es que tienen válvulas, ¿verdad? Tienen válvulas así para que entonces la sangre venga y si quiere entonces pasar, pues pase directo, porque entonces como estamos acá, quieren llegar al corazón, ¿verdad? Entonces pase, pero que no pase lo siguiente, que es que pase y que se regrese, ¿verdad? Para que no pase eso, pues literal existen estas válvulas que lo que hacen es, vienen y cuando se quieren regresar, topan con la válvula, porque solo permite el flujo anterogrado y no retrógrado. Entonces, como topan con la válvula, pues se quedan acá, pero no regresan a esta parte, porque si no se queda rezagada. Y eso entonces es parte de la fisiopatología de las varices, por ejemplo, en las piernas, y por lo mismo entonces ayuda a utilizar medidas de compresión, etc. Lo que pasa entonces es de que ustedes tienen que quedar con que el flujo tiene que ser anterógrado de manera fisiológica. Si tenemos entonces flujo retrógrado, esto entonces es patológico, esto no tiene que pasar. Entonces, en las piernas, pues puede generar entonces que me duelan las piernas de manera crónica, insuficiencia venosa, mis varices, me pueden generar úlceras venosas, etcétera. Sin embargo, ahorita como estamos viendo cráneo, cara y cabeza, pues eso no nos interesa. Pero entonces, ¿por qué me están mencionando aquí de que no tienen válvulas y que entonces el flujo reversible puede ser patológico? Porque entonces recuérdense de las infecciones, ¿verdad? A los que ya estuvieron en la tutoría, ya les había mencionado el hecho en donde, por ejemplo, si yo tengo un barrito en la nariz y entonces me lo reviento, ¿verdad? Y se me infecta bien, bien loco, ¿va? Pues entonces las venas superficiales de la cara están conectadas con las venas profundas de la cara y están conectadas con los senos venosos suturales. Entonces, imagínense, es bien fácil pasar una infección desde la superficie hacia lo profundo. Y esto es delicado porque estamos hablando del sistema nervioso central. Entonces, imagínense una meningitis, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pues es importante y de manera patológica relevante el hecho en donde esto no va a tener válvulas como tal, por lo mismo el flujo reversible es una posibilidad, entonces se pueden generar, por ejemplo, infecciones, ¿verdad? Va. Luego, toda la sangre de los senos venosuturales va a ser lo que drena toda la sangre del encéfalo, básicamente. Entonces, el encéfalo, como cualquier célula, pues obviamente tiene metabolismo y como cualquier célula, pues entonces necesita irrigación, ¿verdad? No necesariamente irrigación cualquier célula, sin embargo, pues esto sí, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, esta irrigación luego se convierte de sangre arterial a sangre venosa y se tiene que drenar y regresar al corazón para que vayan a los pulmones, se oxigenen, regresen al corazón y lo mande otra vez a los tejidos. Entonces, por lo mismo, esta sangre que va a tener que desechar el cerebro como tal va a desecharse por los senos venosuturales, ¿verdad? Y entonces básicamente va a ser toda la sangre del encéfalo va a drenar de esta manera. Por lo mismo son muy importantes y es importante entonces entender que se llaman senos venosuturales, no son venas y ya, sino que son senos venosuturales para que los doctores también entiendan, este sabe que no son venas como tal, sino que la dura madre, entiende la dura madre, entiende que tiene dos capas, que es una periósteo y una meninge, y que cuando se separan generan pliegues y entre esos pliegues están los senos venosuturales que van a drenar toda la sangre del encéfalo. Así es como lo tienen que entender. Esto al final, su recorrido final, se podría decir, va a ser la vena yugular interna, ¿verdad? Que ya más o menos la vimos en capítulos anteriores, en clases anteriores, en el primer módulo como tal. Va. Miremos entonces ahora los senos venosos durales. Mi recomendación, aprendan este dibujo. Yo lo que hacía es literalmente dibujarlo. No lo tienen que dibujar hermoso. Muchas, de verdad, acostúmbrense a hacer dibujos feos. Porque no es para hacer una obra de arte, es para memorizar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es dibujarlo, ¿verdad? Aunque les quede horrible, no se lo van a enseñar a nadie. Pero entonces dibujarlo de memoria. No copiarlo, porque nada me sirve, tal vez las primeras veces, pero o sea, su objetivo tiene que ser dibujarlo de memoria porque de esa manera ustedes se van a acordar en dónde entrena cada cosa. Y es que así se los preguntan. Primero, ubicarlos. Ya les pueden poner esta imagen sin nombres y que lo ubiquen, ¿verdad? Pero aparte, como entonces no siempre les van a poner imágenes. Por ejemplo, imagínense un laboratorio, no pueden poner imágenes. Entonces, les van a decir en dónde drena cada cosa. Y ustedes tienen que aprenderse el nombre y el recorrido, básicamente. Y la manera más fácil de hacer eso es dibujarlo, ¿va? Entonces, desde ya les doy ese consejo.
¿verdad? Tanto para ahorita examen de laboratorio como para parcial como para final. Porque esto fijo, fijo, fijo lo van a preguntar en algún momento de sus vidas. Entonces, miremoslo como tal. Hay ciertos más importantes que otros, ¿verdad? Por ejemplo, el seno sagital superior. Este es bien importante. Entonces, vamos a ver que estos, al final, si estamos hablando de la dura madre, pues estos tienen una razón de ser, una formación, ¿verdad? Si los miramos acá, recordemos el que siempre nos ponen en las imágenes, que es esta parte de acá, pues este entonces va a ser el seno sagital superior, ¿verdad? Va a estar formado por esta anatomía como tal. Y entonces miramos ahora su recorrido. Sabiendo que es formado por los pliegues de la dura madre, pues entonces va a ser de esta manera, miren. Y entonces recordemos que son venas, quieren llegar al corazón, ¿va? Entonces por lo mismo comienza acá, se podría decir, y entonces tiene este recorrido. Este es el seno sagital superior. Sagital porque está en el plano sagital, ¿verdad? Y entonces va a ser la parte superior de la hoz del cerebro. Recuérdense entonces eso, ¿verdad? Porque entonces miramos acá y miramos la hoz del cerebro que era esta, y entonces de manera superior la hoz del cerebro va a dar al seno sagital superior, literal, simplemente con esta dirección. Y entonces, como habíamos mencionado que este era lo que estaba pegado al cráneo, se podría decir, pero tenía un borde libre, pues aquí ya se dan cuenta también tiene otro seno sagital, pero este va a ser el seno sagital inferior, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver ustedes? En dónde drenan. Porque entonces si vienen desde acá y drenan acá, pues entonces este, por ejemplo, que es el que estamos viendo ahorita, confluencia de los senos. ¿Cómo así? Pues entonces confluencia de los senos porque ahí literalmente confluyen, es decir, se reúnen, se podría decir, todos los senos venosos, la mayoría. Entonces, miramos que el seno sagital superior literalmente viene de acá y acá es como el punto de reunión, acá drena, ¿verdad? Se los pueden preguntar fijo, ¿verdad? Entonces es la localización borde superior convexo de la hoz del cerebro, ¿va? Ya lo vimos. La función entonces importante es que va a recibir las granulaciones aracnoideas, las que habíamos visto que absorben al líquido cefalorraquídeo y que se miran acá como si fueran poporopos, estas, ¿verdad? Pues ese es como el principal drenaje, ¿verdad? Del líquido cefalorraquídeo, el cual es importante que se produzca tanto como que se drene, ¿va? Y entonces se termina en la confluencia de los senos que yo les había mencionado, ¿verdad? Va. Siguiente, seno sagital inferior. Ya vimos el superior, pues ahora el inferior, como ya se los enseñé, es literalmente lo mismo, ¿verdad? Aquí está el superior, ahora este es el inferior, porque sigue siendo entonces la hoz del cerebro, solo que ahora en el borde libre, ¿verdad? De la hoz del cerebro, o sea, la parte inferior, ¿va? La que no está conectada con nada directamente. Otra cosa importante que tenemos que ver acá, el seno recto, ¿verdad? El seno recto, ¿por qué? Porque entonces nosotros vamos a ver, y lo miramos acá, que es donde va a drenar, ¿verdad? Aquí tiene entonces el seno sagital inferior, va a venir acá, este es el borde libre de la hoz del cerebro, y aquí drena, miren, aquí literalmente va a ser donde drena. Entonces, ¿qué va a iniciar en donde este drena? Este es el seno recto, ¿ven? Y entonces el seno recto, a diferencia del seno sagital superior, que drenaba directamente en la confluencia de los senos, el inferior necesita del seno recto, que es este de aquí para acá, para llegar a la confluencia de los senos, que es básicamente el punto de control donde todos se van a reunir para drenar, ¿va? Entonces, este tiene este paso extra. Y otra cosa importante es el hecho de la vena cerebral magna, ¿verdad? El seno recto entonces se va a formar, no solo es continuación del seno sagital inferior, sino que también es la unión del seno sagital inferior con la vena cerebral magna que tenemos acá. Que entonces, miramos acá que también se le llama vena de Galeno, ¿verdad? Entonces, ese está acá y se dan cuenta, este era el inferior, esta es la de Galeno o magna, confluyen acá y entonces dan lugar al seno recto, ¿verdad? El seno recto va a la confluencia de los senos, como ya habíamos visto que también el seno sagital superior se iba a encontrar acá, ¿verdad? Entonces es el punto de control al parecer, al momento, ¿verdad? Va. Ahora hablemos sí de la confluencia. ¿Por qué? Porque entonces estamos básicamente hablando de recorridos, ¿va? En el recorrido ya tenemos de que luego este van a influir todos acá. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? ¿Va? La confluencia de los senos, entonces ustedes les van a preguntar quiénes lo conforman. O sea, básicamente quiénes se van a unir ahí. Entonces, pongan atención a esto como tal. Vamos a ver que entonces la ubicación va a ser en la protuberancia occipital interna, ¿verdad? Importante porque recuérdense que también es la inserción posterior de la hoz del cerebro, entonces todo como que tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos hablando de dura madre. Entonces la unión va, o sea, va a estar formado por el seno sagital superior,
el recto, que entonces va a drenar ahí como vimos, y el seno occipital, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta de examen fija, ¿verdad? Entonces, en algún momento se les van a preguntar, o fijo en el laboratorio les van a hablar de esto, ¿verdad? Entonces, de una vez memorícenselo, ¿verdad? La confluencia de los senos es bien importante. Y luego esto, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? Porque ahí no hemos llegado al transversos. No son parte de, y eso es pregunta, como les menciono, de machuque fijo, porque entonces no son parte de, recordemos el flujo de las venas. Entonces, si yo tengo de que este viene acá, este viene acá, este viene acá, y así, todos se confluyen acá, entonces este donde va a drenar en los senos transversos, o sea, como hacia los lados, de manera transversa. Pero entonces no solo porque estén como que, porque yo lo voy a ver en anatomía, lo voy a ver como así, ¿verdad? Entonces, no solo porque estén a los lados, significa que confluyen acá. A diferencia de confluir acá, literalmente salen, ¿verdad? Entonces es diferente llegar a salir, ¿verdad? Los senos transversos vamos a tener derecho e izquierdo, pero van a salir, ¿verdad? Entonces salen de la confluencia y discurren lateralmente por el borde adherido al tentorio, ¿verdad? ¿El tentorio a qué se refiere? A la tienda del cerebelo, al que habíamos visto que literalmente era de manera transversa, que va a estar cubriendo, pues también le pueden llamar tentorio, ¿verdad? Entonces van a dejar un surco en el hueso occipital, al igual que el próximo seno que vamos a ver, que es el sigmoideo, ¿verdad? Entonces, ahorita creo que les puse una imagen para que miren, ¿sí? Entonces, el seno sigmoideo lo vamos a ver de esta manera. Miren, seno sagital superior, entonces aquí está el inferior, luego entonces aquí venía la magna con el seno recto, ¿verdad? Aquí con la confluencia de los senos, aquí es literal los que lo conforman. El occipital, nos mencionaban también que se viene desde abajo, ¿verdad? Entonces aquí se va a unir. Y entonces, cuando se unen la confluencia de los senos, que va a ser esta parte de acá, pues entonces lanza de manera transversa uno derecho, uno izquierdo, que sería como de nuestro lado, ¿verdad? Entonces aquí uno y otro acá, que van a salir en lugar de confluir, ¿verdad? Y entonces luego de eso vamos a tener al seno sigmoideo. Siempre que miren un seno sigmoideo es porque entonces va a ser como en forma de S, ¿verdad? Entonces, miramos acá al seno sigmoideo. Este seno sigmoideo también va a dejar un surco. Si dejan un surco es porque entonces pues como que llevará presión, ¿verdad? Entonces pues lleva flujo, el cual pues deja entonces una deformación ósea. Lo miramos acá en la confluencia de los senos que van a salir y si se dan cuenta pues tiene este surco que es el surco sigmoideo. Cuando lo miren en un cráneo de verdad pues se van a dar cuenta que sí existe. Entonces el trayecto pues va a ser en forma de S, la ubicación va a ser en la fosa craneal posterior, ¿verdad? Y entonces el destino final, que es lo que nos importa de este, es atraviesa el foramen yugular y se convierte en la vena yugular interna. Eso es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque no es que conecte como tal con alguna otra estructura, sino que literalmente, imagínense que aquí tenía yo al seno sigmoide, acá. Pues este literalmente sigue, es la misma estructura, pero como pasa a través del foramen, ¿verdad? El foramen yugular, cuando pase el foramen es la misma estructura, pero le vamos a poner distinto nombre, ¿verdad? Entonces, nomás pasa el foramen y ahora se llama vena yugular interna. Así, literal. Entonces, ¿dónde se forma la vena yugular interna? Pues es el seno sigmoideo, solo que pasó por el foramen yugular. Y una vez pase por ahí, se le cambia el nombre. Después de que vimos todo, si todos drenaban en la confluencia de los senos y luego la confluencia de los senos se continúa con el seno transverso, luego seno sigmoideo, pues técnicamente el seno sigmoideo lleva la sangre de todos, ¿verdad? Todos los que acabamos de ver. Entonces, la vena yugular interna es lo mismo que decir que la vena yugular interna lleva la sangre de todos, ¿va? De todos los que acabamos de ver. Entonces, seguimos viendo. Ahora tenemos el seno cavernoso. Este es complicadito un poco, por eso que les puse imágenes distintas. Porque entonces tenemos que ubicarnos, básicamente. La localización va a ser a los lados del cuerpo del esfenoides, específicamente en la silla turca, la que acabamos de ver. Les puse esta imagen para que miren, es una vista superior. Aquí va a estar la hipófisis, aquí. Entonces, cuando les hablaba del diafragma de la silla, es básicamente esto, miren. Como que si yo pusiera una membrana acá cubriéndola. Entonces, agarrada desde el dorso de la silla, agarrada de la apófisis clinoides, cubriéndola con un hoyo aquí en medio para que salga la hipófisis, ¿va? Sin problemas. Sin embargo, ahorita que ya vimos eso, miremos que el seno cavernoso va a estar al lado de la silla turca, es decir, va a estar de este lado y va a estar de este lado, porque esta es la silla turca. Entonces lo miramos como que si lo cortáramos, porque es una vista, un corte transversal, una vista superior, pero si lo cortamos así y lo miramos entonces ahora de frente, pues lo vamos a ver de esta manera. Estos son los senos esfenoideos, ¿verdad? Y entonces
Miramos acá que esta es la hipófisis, este es el tallo, ¿verdad? Aquí miramos incluso el diafragma, la silla como deja el espacito, ¿verdad? Para que entonces cubra, pero al mismo tiempo no sofoque la hipófisis. Y entonces, ahora aquí ya nos ubicamos, miren, aquí está el quiasma, es decir, entonces esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Desde ya podemos saber eso, ¿verdad? Y entonces miramos de que el quiasma está cortado con tal de, porque seguimos viendo un corte coronal, ¿verdad? En una vista, entonces ahora sabemos que es posterior. Y entonces miramos acá las carótidas internas. Pero entonces, ¿qué significa eso que nos habían mencionado? El hecho en donde el seno cavernoso va a estar a los lados. Entonces, todo lo azul que ustedes miran aquí es el seno cavernoso. Y entonces, ¿por qué no son venas como tal? O sea, no es como que si yo les dijera la vena cavernosa. No, porque entonces seno al final es un espacio y se dan cuenta es un espacio como que tuviera trabéculas, pero básicamente aquí va a pasar sangre venosa. Sangre venosa como que si yo tuviera un montón de venas que las junté todas y se hizo un quirmol. Pues lo mismo acá, se dan cuenta es literalmente un desmadre de sangre venosa que se le llama seno cavernoso. ¿Qué les pueden preguntar de esto? Además de lo que les acabo de explicar, el hecho en donde, si se dan cuenta, tiene varias estructuras inmersas en sí mismo, ¿verdad? Miramos de que en medio pues va a estar la hipófisis, sin embargo aquí tenemos una arteria, aquí tenemos otra, y lo más complicado se podría decir, tenemos un nervio, otro. Miren, tenemos varios nervios acá, perdón, eso no es nervio. Entonces aquí tenemos otro, ¿me entienden? Entonces les pueden preguntar eso, lo miramos entonces ahora en solo una parte y lo vamos a ver de esta manera, ¿verdad? Aquí volvemos a ver los senos esfenoidales, ¿verdad? Entonces miramos literalmente como que estuviéramos viendo esta parte, ¿verdad? Lo miramos así. Entonces de manera medial tenemos a la arteria carótida interna, ¿verdad? Acá, transcurriendo todo este seno cavernoso que es literal lo azul, de igual manera acá. Sin embargo, pues seguimos viendo que tenemos el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio oftálmico, el nervio abducens y el nervio maxilar, o sea, la rama maxilar del nervio trigémino, recuérdense, ¿verdad? Entonces sería la segunda rama. Esto se lo tienen que memorizar también, porque entonces lo que les encanta en anatomía hacer es en un parcial venir y quitarle los nombres y ponerle, ¿este nervio cuál es? Entonces, solo igual, dibújenlo, memorícenselo como ustedes quieran. Pero entonces, sí se los van a preguntar. Tan al punto en donde cuando yo pasé ahorita el año pasado por la neurocirugía, a los residentes de neurocirugía les ponían esta imagen y les decían, mira, ¿y ese nervio cuál es? Entonces, si ustedes van por ese tiro, vale la pena. O sea, genuinamente se lo memorizan y vale la pena entenderlo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan que esta es una mitad del seno cavernoso y pues aquí estaría entonces en conjunto. ¿Por qué es importante entonces esto? Primero porque pues es un sitio donde van a conectar infecciones como tal, pero entonces como les mencionan las estructuras, arteria carótida interna, nervio abducens, estructuras de la pared lateral que vamos a ver, o sea, literal, más laterales, y se los pueden preguntar así, o sea, la arteria carótida interna en el seno cavernoso está más lateral o más medial. Así, y ustedes van a decir, pues si yo me aprendí el contenido, no me aprendí cuál está, en qué lado va. Ese tipo de cosas ustedes ya pasaron su primer parcial, ustedes saben que anatomía les gusta hacer. Entonces, y los nervios canales. Esto, o sea, si tal vez no le ponen en la imagen, pero les van a poner cuál de los siguientes nervios canales sí pasa por el seno cavernoso. Yo me recuerdo que a mí me lo preguntaron así. Entonces, les ponen un montón de nervios canales y como solo les ponen el numerito, ahí los confunden, ¿va? Entonces, fijo, aprendense todo el contenido. O sea, fijo. Les pueden poner en lugar de arteria carótida interna, carótida externa, por ejemplo, ahí los confunden. El nervio abducens les pueden poner entonces en lugar de la rama maxilar del nervio trigémino, que no es el abducens, pero entonces sería del quinto, la rama maxilar del nervio trigémino les pueden poner entonces la rama mandibular, ¿verdad? Ese tipo de cosas les encanta preguntar. Aquí miramos entonces cómo viene la arteria carótida interna y cómo se relaciona, ¿verdad? Que también lo vamos a ver ahorita. Va. Y entonces, ¿dónde va a drenar este seno cavernoso? Pues entonces, posteriormente, a través del seno petroso superior, seno petroso inferior y el plexo basilar. Si se dan cuenta, entonces, miramos acá, seno petroso superior, ¿verdad? Que entonces drena de esta manera. Luego, entonces, aquí está el seno cavernoso, que va a ser esta masa que miramos acá, pues aquí una conexión con el plexo pterigoideo, que ya lo hemos visto anteriormente en capítulos, ¿verdad? Y entonces, recuérdense que, por ejemplo, aquí tenemos la vena facial, la cual por medio de la oftálmica, por la vena facial profunda, pues entonces va a conectar con el seno, con el plexo venoso pterigoideo y también puede conectar con el plexo cavernoso. Ahí donde les digo, una infección acá puede pasarse directamente así sin problemas, ¿verdad? Entonces, es de entenderlo, ¿verdad? Seno petroso superior drena entonces en el seno transverso que acabamos de ver, ¿verdad? El inferior va a drenar directamente en la vena yugular, que básicamente es como el mismo camino, pero un poco más adelante.
vimos anteriormente. Y el plexo basilar va a conectar entonces el plexo venoso con el plexo venoso vertebral, que lo van a ver más adelante cuando miremos entonces vértebras y todo el conducto ahí medular, que es importante también el plexo venoso vertebral. Pero ahorita lo que ustedes tienen que saber es que el seno cavernoso conecta con varias cosas, es de las más importantes en los senos durales como tal. Ahora, por último, ya para terminar, miremos la irrigación del encéfalo. Muy importante, muy preguntada. Esto sí se lo tienen que memorizar, pero fijo, fijo, fijo. De igual manera, dibújenlo. Pero lo que quiero que ustedes entiendan ahorita es de dónde viene. Entonces, antes de ver esto, quiero que entendamos entonces como el recorrido, que nunca se los explican porque lo miran después. El recorrido desde el corazón, ¿ok? Vamos a tener dos arterias principales, que aquí se las puse. Arterias carótidas internas, ojo porque lo interno va hacia el encéfalo, y arterias carótidas, y arterias vertebrales, ¿va? Entonces, estas van a tener distinto origen y van a irrigar a distintas cosas, y por lo mismo van a generar esta anastomosis, que ojo, este polígono de Willis lo ponen acá, pero solo el 50% de las personas lo van a tener completo, ¿va? Pero si se dan cuenta es una anastomosis, una conexión arterial para asegurar la irrigación del cerebro, ¿va? Entonces, miremos el corazón. Ese es el corazón, ¿no? Y entonces en la válvula aórtica van a hacer entonces la aorta como tal, y entonces va a tener un arco, ¿verdad? El cual entonces va a dar tanto a un tronco brachiocefálico. ¿Por qué? ¿Por qué es brachiocefálico? Esto no lo tienen que saber ustedes ahorita, pero para que ustedes lo entiendan, ¿no? ¿Por qué es brachiocefálico? Porque entonces brachio significa brazo y cefálico significa cabeza. Entonces básicamente va a ir hacia el brazo y hacia la cabeza. Fácil. Pero el otro, se dan cuenta, es porque son tres ramas de este tronco, ¿verdad? De este tronco o arco aórtico. Entonces, este arco aórtico va a dar el tronco brachiocefálico de un lado y luego va a dar una arteria carótida común y una arteria subclavia, ¿verdad? Como que este es lo mismo de ambos lados, pero estos están separados y estos no. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es de que existen subclavias y que existen carótidas. Ahora, estas carótidas son arterias carótidas comunes. ¿Por qué se llaman comunes? Porque no se han dividido en interna y externa, ¿va? Sin embargo, pues como tenemos de ambos lados, son arterias carótidas comunes, y esta, por ejemplo, entonces va a ser arteria carótida común derecha y esta va a ser arteria carótida común izquierda, ¿va? Hasta ahí todo normal. Ahora bien, tenemos entonces de que estas arterias carótidas comunes luego se dividen, ¿verdad? Se ramifican. Tenemos entonces una arteria carótida interna y una arteria carótida externa, ¿no? La externa ya la vimos en el módulo pasado, va hacia la cara, ¿verdad? Hacia las cosas externas, literal, superficiales. Mientras que la interna, pues literalmente viene y no se ramifica. O sea, esta literalmente no le importa nada hasta que llega al cráneo, ¿verdad? Llega al cráneo y entonces pasa y aquí entonces se encuentra al encéfalo y entonces de ambos lados va a ser lo mismo y va a llegar al polígono de Willis, que ahorita lo vamos a ver. Va, ya aprendimos entonces de la arteria carótida interna. Ahora miremos la arteria vertebral. ¿Se recuerdan? El corazón. Corazón, arco, tres partes, y entonces habíamos mencionado arterias carótidas, pero ahora miremos la subclavia, que son estas que van hacia acá, ¿verdad? Subclavia, ¿por qué? Porque están abajo de la clavícula. Entonces, la subclavia va a tener porciones, y en su primera porción va a dar una rama que se llama arteria vertebral. Va. La arteria vertebral, entonces tenemos derecha e izquierda, porque pues, tenemos dos subclavias, ¿verdad? Entonces, miremos que esta es la arteria vertebral, si se dan cuenta, pues va más hacia medial. Ambas buscan esta parte. Si lo miramos en una imagen más detallada, vamos a ver esto. Miren, aquí venía la arteria carótida común, ¿verdad? Entonces aquí venía la externa, la interna viene acá y se mete entonces a la bóveda craneal. Mientras que la vertebral esperó al tronco entonces para que viniera la primera porción de la subclavia, saca su rama. ¿Y por qué se llama vertebral? Porque literal, además de acompañar a las vértebras, lo que busca son estos espacios que miramos acá. Miren, las vértebras tienen estas apófisis que son entonces transversas y las cervicales van a tener entonces esos forámenes, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, tienen esto que son como anillitos. A través de esos anillos va a pasar entonces la arteria vertebral, y por eso es que se llama arteria vertebral, desde C1 hasta C6 normalmente, ¿va? ¿Por qué? Porque entonces es su manera de protegerse. Y entonces va a buscar, va a buscar, va a buscar hasta llegar hacia el foramen magno. Y entonces aquí va a entrar. A lo que quiero que lleguen ustedes es el hecho en donde ambas tienen recorridos distintos, pero van a llegar al mismo destino, se podría decir, ¿verdad? Al polígono de Willis. Lo miramos de esta manera y miramos entonces aquí la arteria carótida, ¿verdad? Entonces que se bifurca y entonces llega. Y luego la arteria vertebral, que es lo que yo les mencioné.
subclavia, primera porción, viene acá, y entonces a través de estos forámenes viene, se mete por medio del foramen magno, y entonces en el clivus pues vamos a ver de que se anastomosa. Una vez sabido esto, ahora sí las vamos a ver. Entonces, arterias carótidas internas, vamos a tener ramas terminales. Las ramas terminales importantes que tenemos, porque solo van a tener dos, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. ¿Va? Hasta ahí todo bien. Entonces, la arteria cerebral anterior va a abarcar, para irrigar, la cara media, la cara superior, entonces, de los hemisferios. Y mientras que la arteria cerebral media va a abarcar la cara lateral de los hemisferios como tal. Entonces, esta, por ejemplo, va a ser importante con áreas del lenguaje, porque aquí vamos a tener entonces el área de Broca y de Wernicke, que me imagino ustedes ya están viendo en fisiología, y áreas motoras de la cara y del brazo. Lo que ustedes tienen que saber acá es de que entonces esto va a ser irrigación anterior. ¿Por qué? Porque entonces las carótidas internas van a dar la irrigación anterior. Eso apréndanselo de una vez. Mientras que las arterias vertebrales, ustedes vieron de que entraron de manera más posterior, entonces van a dar la circulación posterior del encéfalo, ¿verdad? Sí, como tal. Entonces, miremos cómo entran. ¿Se recuerdan que entonces ustedes veían acá en esta imagen? O sea, una que se mira claro aquí. Entonces, mira acá en esta imagen que venían dos, una vertebral derecha y una vertebral izquierda, que se mira aquí atrásito, ¿va? Vienen y luego estas, como son dos, se anastomosan, es decir, se juntan y forman una, ¿verdad? Que va a ser entonces el tronco basilar. Aquí lo miramos de manera más clara. Miren cómo entonces viene aquí la vertebral derecha, se podría decir, aquí la vertebral izquierda, se juntan y entonces dan un tronco. Este tronco es muy importante, es el tronco basilar. Entonces, ese es el que vamos a ver en la imagen del polígono de Willis, ¿verdad? Que es aquí. Esta imagen las van a ver siempre, pero no, a veces no se entiende de dónde viene todo. Aquí venía una vertebral, aquí venía otra vertebral. Este entonces es la arteria basilar. Esta arteria basilar luego entonces va a dar ramas, ¿verdad? Va a dar ramas pontinas, cerebelares posteriores, todo. Pero lo que ustedes ahorita tienen que entender fijo es el hecho en donde la arteria basilar se va a anastomosar para luego volver a dividirse. ¿Dividirse en cuáles? En posteriores, arterias cerebrales posteriores. Entonces lo miramos acá. Miren cómo venían las arterias vertebrales. Se juntan para formar la basilar. Y entonces luego van a formar la arteria cerebral posterior, ¿verdad? Que se llaman así porque van a ir pues, a irrigar de manera posterior. Luego recordemos ahora las arterias carótidas internas que van a hacer más de la irrigación anterior. Habíamos dicho que entonces las ramas terminales van a ser las arterias cerebrales medias y anteriores. Entonces, miren acá. Este va a ser entonces la arteria carótida interna, como tal. ¿Va? Entonces, esta luego entonces se va a dividir y a generar ramas terminales, ¿verdad? Tenemos entonces que va a dar la arteria cerebral media, ¿verdad? Y entonces, entre la carótida interna que van a drenar acá y las ramas arteriales o sea, cerebrales posteriores van a comunicarse, porque esta es irrigación anterior, esta es irrigación posterior, van a comunicarse de manera que van a generar estas. Estas van a ser entonces las arterias comunicantes posteriores, porque comunican entre anterior y posterior. Y entonces, luego habíamos dicho que esta va a ser la arteria cerebral media. Ahora miremos que vamos a tener también arterias cerebrales anteriores, que van a ir para acá. ¿Por qué? Van a ir hacia anterior, literal. Entonces, ¿cómo se van a comunicar entre anterior y anterior? Por medio de una comunicante anterior, que es esta de acá. Miren. Y de esa manera se cierra el círculo, se cierra el polígono, ¿verdad? Entonces, miramos que de vertebrales se generó la basilar se bifurca en arterias cerebrales posteriores, pero entre las posteriores y las anteriores y las arterias carótidas como tal, internas, va a haber una comunicación que va a ser las comunicantes posteriores. Pero las arterias carótidas internas mencionamos que tienen dos ramas terminales, una cerebral media y una cerebral anterior. Entonces, pues aquí se bifurcan, ¿verdad? Y entonces, entre anterior y anterior va a haber una comunicación y así tenemos comunicante anterior y comunicante posterior, ¿verdad? Si se dan cuenta, todo esto pasa alrededor de la silla turca, alrededor de la hipófisis, y por lo mismo cuando miramos, esto tiene sentido, ¿verdad? Porque entonces ahora miramos acá, cómo vienen arterias, cómo se involucran entonces con el seno cavernoso, como aquí está la hipófisis, ¿verdad? Importante. Va.
Eh, entonces, esto va a pasar, todo esto que estamos viendo va a pasar en el espacio subaracnoideo. Y ahora miremos las imágenes como tal. Miremos entonces aquí que la arteria cerebral media va a ser esta, ¿verdad? Entonces va a irrigar todo lo azul como tal. Va a estar entonces aquí en la cisura o surco de Silvio, ¿verdad? Y entonces miremos acá que la arteria cerebral anterior va a ir de manera más medial, se podría decir más interna. Aquí tenemos entonces el cuerpo calloso. Va entonces a estar como que en la línea media, va a irrigar también en la parte del prefrontal, pero también entonces en lóbulos más mediales como tal, ¿verdad? La arteria cerebral posterior la miramos de esta manera acá, entonces va a irse literalmente pues hacia posterior. Lóbulo occipital va entonces a encargarse de irrigar al todo lo visual, porque entonces ahí está la corteza visual como tal, como la han visto anteriormente. Y aquí tenemos la clásica imagen que lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces ahora miramos acá. Ay, perdón. Vertebrales, basilar, entonces posteriores, comunicantes posteriores, aquí venía entonces la arteria carótida interna, arteria cerebral media, venía aquí con las anteriores, ¿verdad? Entonces cerebrales anteriores, anterior y anterior, se comunican con la comunicante anterior, ¿verdad? Al final se dan cuenta como que no tiene tanta ciencia, ¿verdad? Entonces, dibujen esto y nunca se les va a olvidar, ¿verdad? También aquí, recuérdense, por aquí creo que las imágenes no se miran, pero recuérdense que aquí también hay arterias pontinas, aquí también hay arterias cerebelosas, ¿verdad? Tal vez aquí se miren esta imagen, ¿verdad? Entonces aquí la basilar, miren, aquí están las arterias pontinas, vamos a ver, aquí la laberíntica, ¿verdad? Aquí también otra cosa importante de las vertebrales, lo van a ver cuando miremos columna, es el hecho en donde vienen las vertebrales y luego antes de hacer el tronco basilar, tiran esto, que entonces va a ser arterias espinales. Y ustedes van a ver que literalmente es una única arteria que va a estar en la línea media, como tal. Eso lo van a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, eso siento yo que es lo importante, lo que fijo se tiene que aprender y por lo mismo entenderlo desde el corazón. Siento que es algo que normalmente no lo explican, pero ahora sí como que entienden de dónde viene todo y por lo mismo la diferencia entre anterior y posterior. ¿Va? Fijo se los pueden preguntar. Espero de verdad que pues, les haya servido y cualquier duda pues igual me pueden comentar, igual ya saben de que pues las tutorías de Anato y Oficio ahí siguen por si no son parte de las clases como tal, pero entonces ahí me pueden contactar y pues les puedo dar información como tal. Espero les sirva, mucha suerte en su laboratorio y pues ahí nos miramos. Bye bye.